vamos a desarrollar el tema patología infecciosa pre y perinatal. Los objetivos de esta actividad son revisar los conceptos referidos a las etapas del desarrollo del producto de la concepción, las alteraciones del desarrollo, los factores predisponentes de la transmisión madre-hijo, que también se llama transmisión vertical, los agentes causales, las vías de transmisión desde la madre al producto y los efectos de la infección materna, las posibilidades evolutivas en el producto de la concepción y un enfoque sobre la epidemiología global para que tengan una noción referida a lo que es la carga de enfermedad por los distintos agentes causales en la transmisión madre-hijo. Con referencia a los periodos del desarrollo del producto de la concepción, debemos recordar que tenemos un estadio inicial, que es el del huevo o cigoto, que es la célula resultante de la unión del óvulo con el espermatozoide. Cada uno de los gametos aporta 23 cromosomas y la célula resultante va a tener un solo núcleo con el citoplasma constituido por el citoplasma del óvulo. A partir de las 12 a 30 horas, el huevo o cigoto comienza a duplicar sus células en aproximadamente cada 12 horas y avanza hacia la cavidad uterina por la trompa de falopio. El estadio siguiente es el de mórula. Se considera mórula a partir de las 64 células. Continúa multiplicándose progresiva y regularmente, y también continúa el avance a través de la trompa de falopio hacia el útero. La blástula o blastocito ya tiene alrededor de 500 células y se implanta en el útero en la segunda semana. A partir de la implantación se inicia la diferenciación morfológica entre las células del embrioblasto y del trofoblasto. Hasta este periodo la nutrición es histotrofa. El periodo siguiente es el embrionario, que va hasta el final del tercer mes. Es el periodo en el cual se produce la organogénesis, con un crecimiento muy intensivo y alta capacidad de diferenciación. Esta característica del embrión debemos tenerla muy presente cuando ocurre una infección en la madre, porque es el periodo más crítico del desarrollo en cuanto a las posibilidades evolutivas. Aquí tenemos una imagen en la cual se reseñan las distintas etapas, desde la fecundación hasta la blástula, con la diferenciación en embrioblasto y trofoblasto, y las características del desarrollo embrionario. El periodo siguiente corresponde al feto, que va desde el cuarto mes al nacimiento. Debemos considerar que el periodo habitual de gestación tiene un rango entre las 38 y las 42 semanas, y el promedio de edad gestacional normal es 39-40 semanas. Con referencia a las alteraciones del desarrollo que se producen en el producto de la concepción, tenemos distintas posibilidades. Tenemos que estar muy atentos al uso de la terminología adecuada, porque en general, aún dentro del equipo de salud, estos términos no son usados adecuadamente. El concepto de malformación es el defecto o desviación morfológica de un órgano, parte de un órgano o de una región del cuerpo, producido como resultado de un proceso de desarrollo intrínseco anormal, como resultado de la alteración bioquímica de los ácidos nucleicos de las células embrionarias.
El ejemplo clásico de malformación son las alteraciones del tabicamiento cardíaco en la rubeola prenatal, es decir, en la infección por virus rubeola. La disrupción es otra alteración del desarrollo que resulta en el defecto morfológico de un órgano, parte de un órgano o una región del cuerpo, producida como consecuencia de una interferencia extrínseca en un proceso de desarrollo originalmente normal. Es decir, hay una noxa que actúa sobre un desarrollo que hasta esa edad gestacional era normal. Y son ejemplos la hidrocefalia, la atrofia cortical, la toxoplasmosis prenatal. Y también se debe considerar que los factores genéticos pueden influenciar en el desarrollo. La deformación es otra alteración del desarrollo que es una forma o posición anormal de una parte del cuerpo por causa mecánica. Esta alteración puede ser extrínseca por compresión intrauterina o intrínseca debido, por ejemplo, a la disminución de la motilidad por defecto del sistema nervioso central. Y uno de los ejemplos clásicos de deformación es la parálisis obstétrica. Displasia es otra alteración del desarrollo, resultado de la organización anormal de las células en los tejidos y el resultado morfológico o el proceso y la consecuencia de la dishistogénesis. Un ejemplo de displasia son los tumores congénitos sólidos o líquidos. Un ejemplo de tumor sólido, el nefroblastoma o tumor de Winning. Tumores líquidos, las leucemias congénitas. Síndrome es un patrón de múltiples anomalías patogénicamente relacionadas y el ejemplo clásico que vamos a estudiar es el síndrome de rubeola congénita. La embriopatía resulta en la enfermedad del producto de la gestación con alteraciones morfológicas y o funcionales que se producen hasta el final del tercer mes. Las embriopatías pueden ser degenerativas por muerte de la célula embrionaria o por inhibición del desarrollo celular, malformaciones por defecto. Un ejemplo es la embriopatía rubeólica. Las fetopatías son las enfermedades del producto de la concepción adquiridas a partir del cuarto mes de gestación. Se producen reacciones inflamatorias con destrucción en grado variable de los órganos afectados. Debemos que tener presente que en este periodo ya se ha completado la organogénesis. La asociación es la combinación de manifestaciones estadísticamente relacionadas. La presencia de una anomalía alerta para la investigación de otras. Un ejemplo lo constituyen las alteraciones en la morfología o en el implante del pabellón auricular y las alteraciones renales. Secuencia es cuando, a partir de una anomalía inicial, se derivan otras. La fase específica es el periodo en el que un órgano embrionario se encuentra con las células en el grado más alto de multiplicación. Esto es importante identificarlo en la atención primaria ante la consulta de una embarazada con una infección en curso, porque el conocimiento de la edad gestacional en la cual se ha producido la infección nos permite orientar la sospecha
referida a las posibles alteraciones del desarrollo de ese producto de la concepción, y lo vamos a ver graficado en el calendario embriopático de Burki. Los factores que predisponen a la infección del producto, es decir, a la transmisión vertical de X agente causal, son la edad materna. En el embarazo, etapas tempranas de la vida, como es el embarazo de las niñas adolescentes, aumenta el riesgo por la susceptibilidad de estas mujeres a enfermedades comunes de la infancia y las de transmisión sexual. Estas últimas, por desconocimiento, por ausencia de controles en la gestación, por ocultamiento de la situación de embarazo. Debemos tener presente que entre el 20 y el 30%, dependiendo de las zonas, estaremos frente a gestantes adolescentes, con todo lo que ello implica desde el punto de vista de las dificultades de manejo en la atención de la salud. Otro factor predisponente es el estado inmunitario. El número de mujeres con algún tipo de inmunocompromiso en edad fértil es creciente debido a algunas mujeres que ya son infectadas de segunda generación por el virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, ellas han adquirido la infección por transmisión vertical, además del grupo que lo adquiere en la práctica sexual. La sobrevida comprometida de aquellas mujeres en edad fértil que han superado tumores como por ejemplo leucemias o tumores sólidos que han evolucionado a la curación, el número creciente de trasplantados de personas con enfermedades reumatológicas sometidas a tratamientos inmunosupresores. Otro factor predisponente, pero que excepto en algunas situaciones, como es el caso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, en general no lo podemos determinar, es la magnitud de la bacteriemia o la viremia o la parasitemia en la gestante o el tiempo de exposición al agente en las infecciones adquiridas en el canal del parto o por lactancia. Otros factores predisponentes para la agresión del producto son la edad gestacional en que se produce la infección en la madre o que esta gestante tiene la reactivación de una infección, como puede ocurrir, por ejemplo, en una mujer ya infectada con el citomegalovirus, o que se produce la reinfección de la madre. También es el caso, por ejemplo, de la infección por citomegalovirus. Y otro factor predisponente son las características de la evolución de la infección en la embarazada. La embarazada con enfermedad grave por las alteraciones hemodinámicas que ella padece pueden afectar al producto y no directamente por el pasaje del agente causal, y también tiene que ver con la respuesta inmune del producto de la concepción, que depende de la edad gestacional. Los agentes causales de patología infecciosa pre y perinatal son bacterias, número 1, Treponema pallidum, también Clamidia trachomatis, Listeria monocytogenes, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae o Streptococo del grupo B. Entre los parásitos es un número reducido el que tiene de interés para nosotros en la transmisión vertical, son Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi y especies de Trichomonas. De los hongos nos interesa Candida species, en el cual la infección por transmisión vertical
o transmisión madre-hijo ocurre en el 100% de los recién nacidos. Los virus de transmisión vertical de interés son citomegalovirus, que es el agente causal número 1 de transmisión vertical, virus varicela zoster, los virus del herpes simplex, el virus de Epstein-Barr, los virus de las hepatitis B, que debería ser una transmisión eliminada si se cumpliera con la estrategia de vacunación universal, el virus de la hepatitis C, que es un problema creciente, los enterovirus humanos, parvovirus o eritrovirus humano B19, los virus papiloma humanos, los virus del complejo dengue, los virus Zika y chikungunya, y vamos a seguir estudiando, aunque sean enfermedades eliminadas, los virus de rubiola y sarampión como productores de infecciones de transmisión vertical, debido a que es necesaria la vigilancia intensificada sostenida hasta que se logre la erradicación por la posibilidad de reintroducción de estos agentes causales. Las vías de transmisión del agente causal de la madre al producto son varias. Una es la transmisión trans-ovo o germinal. Esto significa que el microorganismo, el agente causal, está como información genética en las células germinales, sea el óvulo o sea el espermatozoide. Y esto está demostrado en las infecciones producidas por los herpesvirus humanos 6 y 7. La transmisión transplacentaria o hematógena es una de las más frecuentes. En esta vía, el agente causal alcanza el producto, como su nombre lo indica, por vía sanguínea, atraviesa la placenta y alcanza la circulación del producto, y por estas características, las manifestaciones en el producto de la concepción van a ser sistémicas. Son ejemplos los virus varicela zoster, el virus Zika y Toxoplasma gondii, entre otros. La vía transamniótica, el microorganismo causal alcanza el líquido amniótico. El fruto está inmerso en el líquido amniótico contaminado y lo deglute. Por lo tanto, en esta vía, las puertas de entrada en el producto de la concepción son a través de la piel, por el aparato respiratorio y por el aparato digestivo. Esto se debe tener presente porque en el caso de la vía transamniótica, las manifestaciones clínicas se presentan en los sitios de puerta de entrada, o sea, en la piel, el oído, el tracto gastrointestinal y el aparato respiratorio. Por supuesto que a partir de cualquiera de ellos se puede diseminar. La vía transamniótica puede ser ascendente. En esta situación, desde genitales externos, cervix, vagina, los distintos agentes causales alcanzan el líquido amniótico, y son ejemplos las infecciones producidas por Listeria monocytogenes y por el virus del herpes simple. La vía transamniótica también puede ser descendente. En este caso, el o los microorganismos causales están en la cavidad peritoneal y alcanzan el líquido amniótico a través de las trompas de falopio. Esta realmente es una vía excepcional. Otro mecanismo de transmisión transamniótico es a través de los focos de la pared uterina. La rotura de quistes que se encuentran en la pared uterina, como ocurre con los producidos por Toxoplasma gondii. De esta manera se rompe el quiste y Toxoplasma gondii alcanza
el líquido amniótico. Para reseñar, la vía transamniótica puede ser ascendente, que es la más frecuente, la vía descendente, que es excepcional, y a través de focos de pared. O sea que tenemos 3 posibilidades a través de la vía transamniótica. Otra vía es la colnatal. En esta situación, el producto de la concepción se infecta a través del contacto con sangre, secreciones o excreciones de la madre en su pasaje a través del canal del parto. La infección por la vía colnatal puede ocurrir para los virus de la hepatitis B, el virus de la inmunodeficiencia humana y los enterovirus. En el caso de las infecciones del producto por el virus de la inmunodeficiencia humana, la vía colnatal es la más frecuente y está representando el 70% de las infecciones de transmisión vertical por el virus de la inmunodeficiencia humana. Los efectos de la infección materna en el producto son varios. Puede haber ausencia de infección placentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay lesión placentaria. La placenta, a través del sistema inmune muy importante que tiene, impide el pasaje de microorganismos y tampoco sufre lesión. Es decir, no hay lesión en la placenta, no hay lesión en el producto de la concepción. U otra posibilidad es que la placenta se infecte, pero pueda controlar la infección. En algunas situaciones no hay infección de la placenta y directamente se produce la agresión del producto. La infección placentaria sin efecto sobre el fruto lo habíamos citado precedentemente, y cuando esto ocurre, la afectación se produce en las vellosidades del lado materno de la placenta, y esta es una de las razones por la cual en el alumbramiento es tan importante la cuidadosa observación macroscópica de la placenta, así como también remitir de rutina la placenta para estudio histopatológico, porque esto nos va a permitir muy rápidamente, es decir, en un término de 48, 72 horas, tendremos disponible el informe macroscópico e histopatológico realizado por el anatomopatólogo para conocer si hubo presencia de infección o no. Los efectos sobre el producto sin placentitis o aparente o infección se observan en algunas infecciones como en el sarampión, así también en aquellas infecciones en las cuales hay hiperdinamia materna, como puede ser en la sepsis, en la influenza o en la gripe, en la cual el agente causal que está produciendo la infección en la madre no afecta directamente al producto. La fiebre, la hipoxia, las alteraciones metabólicas que están ocurriendo en la madre tienen un efecto indirecto en el producto debido a que las células tienen un metabolismo muy intenso de los ácidos nucleicos. Y la vitalidad del producto de la concepción depende del aporte suficiente y permanente de oxígeno, glucosa, aminoácidos. Y las células son muy lábiles ante cualquier noxa endógena, hipertermia, hipoxia o exógena, como es la agresión por diferentes agentes causales o toxinas. Y en el periodo embrionario, un concepto que es clave es que las células embrionarias reaccionan de manera indiferenciada
al estímulo. Por esto las alteraciones del desarrollo son muy notables cuando la agresión se produce en las primeras 8 semanas de gestación. Y la última posibilidad en los efectos de la infección materna en el producto es que se produzca la infección de la placenta y la infección del producto. Entonces estaremos frente a una situación de placentitis e infección del producto. El calendario embriopático de Burkin muestra los periodos de desarrollo por órgano. Observamos que hay algunos que es muy acotado, como es el caso del labio, de abdomen, otros que es más prolongado, como el caso de formación de miembros, de corazón o de cerebro. Esto es importante tenerlo a mano en el ejercicio profesional, en esa libreta ayuda a memoria del ejercicio profesional, porque frente a la consulta, con la ansiedad y la angustia que va a tener la gestante que está desarrollando una enfermedad infecciosa, siempre la pregunta es qué le va a pasar a mi bebé, como se expresan las madres. Es fundamental llevar tranquilidad, orientar adecuadamente, y hay un concepto que es básico. En general, no hay un 100% de afectación del producto de la concepción ante una infección materna. Los porcentajes de afectación del producto son variables según agente causal y según edad gestacional en la cual se produce la infección. Este es un aspecto central en esta parte general de las enfermedades transmitidas de la madre al hijo. Las posibilidades evolutivas de la infección en el producto son el aborto, un nacimiento de un mortinato, un nacimiento prematuro, el déficit de crecimiento intrauterino, que sea un recién nacido con malformación o disrupción o displasia, o que estemos frente a un recién nacido aparentemente sano, pero que cursa una infección evolutiva, y las alteraciones del desarrollo se van a presentar en las primeras semanas o en los primeros meses de vida. Y la otra posibilidad, que es la que ocurre en la mayoría de los casos, es la presencia de un recién nacido sano. Con referencia a la carga de enfermedad, para que ustedes tengan una perspectiva del problema que significa la transmisión de infecciones madre-hijo, es lo que vamos a mencionar, que es la frecuencia estimada por cada 1000 nacidos vivos. El principal agente causal es citomegalovirus, que tiene una frecuencia de afectación de recién nacidos entre 3 y hasta 20 por cada 1000 nacidos vivos. Toxoplasma gondii tiene un rango de afectación que va de 1 a 8 por cada 1000 nacidos vivos. Y después le siguen otros agentes causales como Listeria monocytogenes, virus varicela zoster, herpes simplex, que tienen una frecuencia de 1 por cada 10.000 nacidos vivos. Y en el caso de la infección por virus de Epstein-Barr, 1 cada 100.000 nacidos vivos. Y los virus sarampión y rubiola en la transmisión vertical están eliminados, porque está eliminada la circulación autóctona de estos virus en nuestro país, como ya hemos estudiado, y certificado internacionalmente desde el año 2013. De esta manera hemos revisado los conceptos sobre las etapas del desarrollo del producto de la concepción, el huevo cigoto, mórula, blástula
embrión y feto, los tipos de las alteraciones del desarrollo, con el concepto que implica cada alteración del desarrollo, malformación, disrupción, deformación, displasia, los factores que facilitan la transmisión madre-hijo, la edad de la madre, el estado inmune, las características cuando se pueden determinar del inóculo a que esté expuesto ese producto, los agentes causales, bacterias, virus, parásitos y hongos, las vías de transmisión transplacentaria o hematógena, transamniótica, ascendente, descendente, a partir de focos de pared, las vías connatal y a través de la lactancia materna, y los efectos de la infección materna sobre el producto según que haya o no compromiso de la placenta y del producto de la concepción, y las posibilidades evolutivas en el producto de la concepción, desde la interrupción de la vida, como el aborto o el mortinato, hasta un recién nacido sano, con otras posibilidades como son la prematurez, los déficits del crecimiento intrauterino, la presentación de malformaciones, deformaciones, displasias y la epidemiología global, ejemplificada en algunos agentes causales de alto impacto en la transmisión madre-hijo, como es el caso de las infecciones por citomegalovirus y por Toxoplasma gondii.